Hola a todos, buenas noches. Espero se encuentren bien. Pues el motivo de esta introducción, además de darle paso al módulo de diabetes que vamos a tener en todo marzo y de la bienvenida a nuestro ponente, pues nos quiero presentar a la doctora Gisela Salmerón. Ella es profesora adjunta de la sede de formadora de residentes en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Victoria Fuentes Narváez, también conocido como Magdalena de las Salinas, acá en Ciudad de México. Y aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a los R1 de geriatría de las diferentes sedes. Bienvenidos sean, ojalá que nos acompañen sábado a sábado en esta pues ya odisea que llevamos de casi ya año y medio con más de 100 sesiones ininterrumpidas, excepto por las vacaciones. Y pues también les damos la felicitación, les enviamos un cordial saludo y esperemos que los R4 ya, ahora su segundo día libres de estas 4 años de especialidad, pues tomen una plaza en las sedes que estamos otorgando. La buena noticia es que parece que sí vamos a tener plazas suficientes para todos ustedes en geriatría, por lo menos en el IMSS, y aún así, pues puede ser que sobren todavía un poco más. Así que les damos la bienvenida a los R1, les damos la despedida a los R4 y que solamente sea un hasta luego para podernos ver después en las supervisiones en las que estamos yendo a cada uno de los estados y les agradecemos siempre la disposición para recibirnos y tratar de resolver la mayor cantidad de problemas. Sin más, pues le damos la bienvenida, le paso la voz, perdón, a quien será la coordinadora de este mes, doctora Gisela Salmerón. Buenas noches y adelante. Buenas noches, doctor Medina, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar el módulo de diabetes tipo 2. En esta noche tenemos al doctor José Gótez Palazuelos. Él es el médico endocrinólogo egresado del Instituto de Nutrición Salvador Subirán, certificado por el Consejo Mexicano de Endocrinología, miembro de diferentes asociaciones nacionales e internacionales, con maestría en ciencias, farmacología y terapéutica, y es profesor, ponente y autor de varios artículos. El doctor José Gótez nos va a apoyar el día de hoy con el tema de optimización del adulto mayor frágil con diabetes tipo 2. Doctor Gótez. Muchas gracias doctora Salmerón, gracias doctor, y me uno a la felicitación a los R4 salientes y también a los R1 entrantes, que sean unos excelentes años de formación. Entonces, bueno, pues déjenme nada más comparto mi pantalla. Pues entonces, como me da gusto que tengan todo un mes en este tema. Es un tema muy importante. Diabetes, pues es uno de los problemas de salud pública más importantes en nuestro país y el mundo. Y yo les daré una perspectiva general de la optimización del adulto mayor frágil con diabetes tipo 2 y algunas alternativas de tratamiento. Entonces, esta es mi lámina de conflicto de interés. Hablaremos un poco sobre el impacto de la diabetes en México y específicamente en adultos mayores, cuál es el enfoque integral de las guías de tratamiento actuales en diabetes, cuáles son las recomendaciones específicas para tratamiento en personas adultos mayores, algunos aspectos relevantes en la fisiopatogenia de diabetes, la relevancia de algunas clases terapéuticas en términos de la seguridad cardiorrenal en el paciente con diabetes, la efectividad en monoterapia y las combinaciones con un medicamento que estaremos repitiendo y hablando, que creo que es uno de los más importantes, que es linagliptina, la relevancia de este medicamento en los grupos especiales como de adulto mayor y sobre todo los que tienen comorbilidades, de tal suerte que es un tema bastante vasto. Permítame un momentito. Perdón, es que no quiere avanzar mi presentación. Listo, perdón. Entonces, bueno, pues mencionaba que la diabetes es uno de los problemas de salud pública más importantes en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. La prevalencia mundial de diabetes
ronda por ahí del 10.7%, es decir, 1 de cada 10 personas en el mundo tienen diabetes. Las proyecciones en los siguientes años será que, bueno, todavía una mayor porcentaje, una mayor prevalencia en los siguientes años y sobre todo en los países de ingresos medios o bajos. Tomemos en consideración que una buena parte de esa población en diabetes es adulto mayor. Si vemos el caso de nuestro país, pues vemos cómo con relación a las encuestas nacionales de salud en las personas que respondieron de manera afirmativa en la encuesta de que ya tenían diabetes, pues veamos cómo la prevalencia ha ido aumentando de manera progresiva. En el 2012, por ejemplo, rondamos por ahí el 9% y ahora estamos alrededor del 11% en la prevalencia global. El salto ha sido mayor en personas en el sexo femenino y mientras que en el sexo masculino se ha mantenido de manera un poco más estable. Ahora, en una porción significativa, como ustedes saben, de los pacientes con diabetes son mayores a 65 años de edad. La prevalencia estimada en el mundo del porcentaje de las personas adultas mayores con diabetes es del 30%, tienen más de 65 años. Y por supuesto, pues esta es una población muy importante porque además es una población que tiene una mayor presencia de comorbilidades y que, bueno, pues requiere una gran cantidad de tratamiento, una cantidad de evaluación importante para dar un manejo importante. Por otro lado, es una población que está casi siempre es una población infraestudiada por la gran cantidad de estudios, tanto de tratamiento, de tal suerte que pues es una población de la que seguimos requiriendo todavía más datos. Si vemos en la prevalencia de diabetes en personas de más de 60 años, de acuerdo a la encuesta nacional de salud del 2020, comparado con las encuestas previas, pues la prevalencia de diabetes en personas de arriba de 60 años ronda por arriba del 20%. Pero tomemos en cuenta que esto es solamente la prevalencia de las personas con diabetes que ya sabían que tenían diabetes, mientras que si juntamos los casos diagnosticados más los no diagnosticados, la prevalencia real de diabetes en nuestro país es alrededor del 15.7%. O sea, nos estamos cada vez acercando más a esa prevalencia del 20%, siendo que es una de las prevalencias más altas en el mundo en diabetes. Ciertamente no hay sistema de salud que sea capaz de tener todos los recursos suficientes para poder atender a esta carga tan importante de pacientes con diabetes que muchos de ellos presentarán complicaciones relevantes. Dentro de estas complicaciones, pues los pacientes que viven con diabetes, más del 50% de ellos fallecen de eventos cardiovasculares. La diabetes incrementa claramente el riesgo de eventos cardiovasculares, como pueden ver en este metaanálisis de más de 102 estudios prospectivos, en donde la diabetes aumenta el riesgo de 2 a 4 veces cualquier tipo de evento cardiovascular, desde muerte coronaria, infarto al miocardio no fatal, eventos vasculares cerebrales, enfermedad arterial periférica. De tal suerte que diabetes es claramente uno de los factores que impulsan esta alta mortalidad cardiovascular que tenemos en nuestro país y en el mundo. Y cuando hacemos el análisis estrictamente por la edad, pues vemos cómo todavía conforme va avanzando la edad, entonces el riesgo de eventos cardiovasculares es todavía mayor. Si vemos en este análisis de incidencia por 1000 habitantes de eventos mayores en pacientes con diabetes, veamos cómo va incrementándose el riesgo tanto de evento vascular cerebral, enfermedad coronaria e incluso falla cardíaca, sobre todo en personas de arriba de 75 años. Pero este riesgo se empieza a observar e incluso vemos a partir de los 65 años. Pero al mismo tiempo quiero llamar tu atención a estas columnas de aquí, que son los eventos de hipoglucemia que los pacientes tienen. Es decir, obviamente conforme va avanzando la edad, se va incrementando el riesgo de eventos de hipoglucemia, que también es un factor muy importante que desencadena un riesgo cardiovascular. De tal manera que si a esto le agregamos que la diabetes no solamente es un incremento en riesgo de eventos macrovasculares, sino también microvasculares, como nefropatía asociada a diabetes, neuropatía, pie diabético, retinopatía diabética, pues esto se va conjuntando en un problema serio de salud. Es la principal causa de ceguera en nuestro país, la principal causa de enfermedad renal crónica terminal, la principal causa de amputaciones no traumáticas. Y si nos enfocamos en nuestra población, pues el adulto mayor frágil tiene a 5 a 6 veces
es mucho más frecuente que se presenten pacientes que tienen diabetes que en los que no tienen diabetes. Esta relación de diabetes y el adulto mayor frágil parece ser una relación bidireccional, donde ciertamente una gran cantidad de los fenómenos fisiopatogénicos que suceden en diabetes favorecen la presencia de mayor fragilidad. Ahora, en ese sentido, las guías de tratamiento actual en diabetes han ido cambiando de forma muy notable año con año. Anteriormente, hace muchos años, pues el enfoque de las guías de tratamiento en diabetes era un enfoque meramente glucocéntrico, en donde tratábamos de reducir la mayor cantidad de los niveles de glucosa lo más que se pudiera, con el propósito de reducir los eventos cardiovasculares y eventos microvasculares. Pero en la actualidad, el enfoque actual ha ido cambiando a un enfoque de manejo individualizado e integral, es decir, que juntemos diversos factores de riesgo cardiovascular o factores en nuestro paciente para dar un manejo multifactorial, no nada más en términos del control glucémico, sino también en términos de buscar un peso adecuado, de obtención de hábitos de vida saludable, un plan de alimentación óptimo, actividad física regular, suspensión de tabaco, el cuidado, el manejo acorde al riesgo cardiovascular de las metas de lípidos, el manejo acorde al riesgo cardiovascular de las metas de tensión arterial, el uso de antiagregantes plaquetarios en aquellos que tengan la indicación, etcétera. Entonces, el manejo en una persona con diabetes se vuelve un manejo complejo, pues porque tenemos que buscar las metas de tratamiento para cada grupo en específico y para cada paciente. Cuando vemos todas las guías de tratamiento, pues todas tienen básicamente una coincidencia, pues es el enfoque en la individualización, es decir, donde tomamos diferentes factores que tiene el paciente para poder seleccionar la mejor terapia, tanto la terapia no farmacológica como la terapia farmacológica. En ese sentido, es relevante conocer desde el grado de hiperglucemia, la duración de tiempo de diabetes, si el paciente ya ha recibido tratamientos previos, que ya ha presentado efectos adversos, especialmente en personas adultas mayores, cuáles son las comorbilidades del paciente tiene, si tiene nefropatía, hepatopatía, enfermedad cardiovascular, falla cardíaca, cuál es el estado cognitivo del paciente, cuál es el estado de la actividad física, el estado ocupacional y cuál es, por supuesto, la expectativa de vida e incluso el tratamiento concomitante. Como ustedes pueden darse cuenta, todos estos factores que ustedes ven aquí es lo que ustedes hacen día a día. Es decir, esta evaluación individualizada de todos estos factores de riesgo y con ellos pues ir determinando cuál es la mejor abordaje de tratamiento. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de cómo individualizamos y cómo categorizamos de cierta manera el riesgo de los pacientes para el manejo en diabetes, pues ciertamente no hay ninguna categorización estándar, pero les muestro una, por ejemplo, de los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes, en donde se divide de forma muy grande a los pacientes con diabetes adultos mayores en una población que es claramente heterogénea, desde aquellos pacientes que son relativamente saludables porque tienen pocas comorbilidades o comorbilidades muy bien controladas, porque el estado cognitivo es adecuado, porque su esperanza de vida es prolongada, mientras que tenemos aquel paciente intermedio, complejo, donde tiene múltiples comorbilidades, son comorbilidades que pueden ser importantes, que ya tiene cierto deterioro. El enfoque de la charla pues es en este grupo de salud, ¿no? Es decir, pacientes que tienen múltiples comorbilidades y que muchas de esas comorbilidades son graves, como por ejemplo una falla cardíaca, una enfermedad renal crónica terminal, fibrilación auricular persistente, el estado cognitivo, donde los pacientes tienen un deterioro moderado a grave, o incluso con los pacientes que tienen esperanza de vida limitada. Es decir, esta categorización, si bien es muy grande, nos permite realmente poder tratar de establecer cuáles son las metas de tratamiento que cada grupo de estos pacientes debería de recibir. Si hablamos de las metas de tratamiento en términos de control glucémico, pues sabemos que mientras más el paciente tenga menos comorbilidades, tenga un estado cognitivo más adecuado, una esperanza de vida prolongada, tengamos que ser mucho más estrictos en términos del control glucémico, mientras que aquellos pacientes que tengan una peor salud, entonces pues son pacientes a los que se tendrá que dejar un control glucémico más liberal, pensando hasta un rango hasta de 8, incluso hasta 8.5, en donde lo que se quiere limitar es principalmente un tratamiento intenso por la posibilidad de presentar eventos de hipoglucemia que son, como mencionaba,
un factor de riesgo cardiovascular. De tal manera que esta categorización pudiera ser muy grande, pero sí nos da ciertos lineamientos para poder establecer cuál es el tipo de tratamiento que cada paciente en específico podría recibir. Ahora, un aspecto relevante en esta población de adultos mayores, pues es que es una población que tiene una gran cantidad de factores de riesgo para hipoglucemia, sobre todo en pacientes de edad más avanzada y aquellos que tienen comorbilidades. ¿Por qué? Desde los pacientes que tienen deterioro cognitivo funcional, los pacientes que tienen comorbilidades como falla renal, falla cardíaca, pacientes que están utilizando terapia de insulinas o secretagozos de insulina como insulfonilureas, porque el paciente tiene apetito variable o porque tiene un cuidado en donde las comidas son irregulares, las cantidades son diferentes, la ingesta nutricional es incierta, o porque hay polifarmacia que favorece el desarrollo de disglucemias, o porque incluso por el fenómeno fisiológico hay una absorción intestinal reducida desde medicamentos o de nutrimentos. De tal suerte que pues todos estos factores pueden conjuntarse para incrementar el riesgo de hipoglucemia en el adulto y en el adulto mayor, lo que implica muchas veces la necesidad de hacer estos ajustes terapéuticos. Las guías en diabetes mencionaba han ido cambiando y estas guías en la actualidad, tanto les muestro las guías de los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes del 2023, que son las mismas del consenso de la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes del 2022, en donde el enfoque primordial de estas guías está basado tanto en la revisión y en la vigilancia de la salud cardiovascular, también en el enfoque de lograr una terapia glucémica de máxima eficacia y en el enfoque en la reducción de peso. Claramente la población adulta mayor es una población que puede tener un alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular o una buena parte de ellos y en ese grupo de pacientes pues la indicación en aquellos que les sea posible utilizarlo es utilizar medicamentos que le generen un beneficio cardiovascular además del beneficio de la reducción de los niveles de glucosa, como pueden ser los análogos del receptor de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2, que son medicamentos que han mostrado beneficios en términos de la reducción de eventos cardiovasculares. Sin embargo, cada uno de estos medicamentos tiene sus ventajas y, por supuesto, sus desventajas, que algunas de ellas pudieran ser relevantes en la población de adultos mayores, donde pudieran no ser utilizados y, por lo tanto, requeriríamos de alternativas terapéuticas, como por ejemplo pudieran ser la clase de los inhibidores de DPP4, que es una clase, como veremos más adelante, que en esta población pudiera funcionar bastante bien. Ahora, en aquellos pacientes en los que se está buscando una eficacia de reducción glucémica importante, pues hay que considerar también que existen medicamentos que tienen una alta eficacia de reducción de glucosa, como pueden ser los análogos del receptor de GLP-1, o aquellos que tienen una eficacia intermedia, como pueden ser los inhibidores de DPP4. Sin embargo, en esta población en específico de adultos mayor, una de las consideraciones relevantes que está localizada en este punto es que en aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de hipoglucemia se busquen o se consideren alternativas terapéuticas para reducir estos eventos. Y como veremos, ustedes tienen a su disposición los inhibidores de DPP4, que es una de las clases terapéuticas que menos riesgo de hipoglucemia tiene. De tal manera que pues hay que revisar cada paciente en específico, estadificarlo en el riesgo cardiovascular, considerar los factores de la individualización terapéutica y dependiendo de ello, elegir el medicamento que sea más adecuado. Estas mismas recomendaciones de los estándares de cuidado del 2023, pues establecen que, por ejemplo, en los pacientes adultos mayores que tengan un alto riesgo de hipoglucemia, se prefieran medicamentos que tengan un bajo riesgo de hipoglucemia, que como veremos, primordialmente son los inhibidores de SGLT2 y los inhibidores de DPP4. Son medicamentos que tienen una tasa baja de hipoglucemia. Y también es importante considerar que en todo paciente considerar la posibilidad de la simplificación del tratamiento, es decir, sobre todo en aquellos pacientes que tengan un régimen terapéutico muy complejo, como aquellos que estén utilizando medicamento inyectable, terapia con insulina, en múltiples dosis, aquellos pacientes que tengan que estarse revisando de forma constante con glucometrías capilares, aquellos pacientes que tengan que recibir indicaciones para utilizar correcciones de insulina, es decir, buscar simplificar el tratamiento para quitarle esa carga al paciente. Y en aquellos pacientes en los que esté indicado porque el nivel de hemoglobina glucosilada está acorde, porque no hay alto riesgo de hipoglucemia, incluso desintensificar el tratamiento, es decir,
ya sea reducir la dosis del tratamiento o cambiar el medicamento inyectable por el tratamiento oral, o utilizar una dosis más baja, utilizar medicamentos en una dosis al día, etcétera. Todos estos cambios creo que pueden ser importantes para poder favorecer tanto la eficacia terapéutica como el apego. Ahora, diabetes, pues desde el punto de vista fisiopatológico es una enfermedad muy compleja. Ustedes ven aquí, son por lo menos 8 mecanismos fisiopatogénicos que contribuyen a la presencia de hiperglucemia. Desde los clásicos establecidos desde hace mucho tiempo, como el incremento de la producción hepática de glucosa, la reducción de la captación periférica de glucosa, la reducción de la secreción de insulina por las células beta del páncreas, hasta medicamentos, hasta mecanismos que se han ido agregando de forma más reciente, como por ejemplo el incremento de la lipólisis, la hiperglucagonemia, el incremento de la reabsorción renal de glucosa, la disfunción central de neurotransmisores que genera señales orexigénicas, ganancia de peso, resistencia a la insulina. Y uno de los más importantes, que es la reducción o la abolición del efecto incretina. ¿Por qué nos vamos a enfocar en este? Porque esto es una de las dianas terapéuticas que ha sido más utilizada desde hace ya muchos años y que va a ser todavía la que se va a seguir utilizando más en los siguientes años con el desarrollo de los nuevos medicamentos. El efecto incretina pues no es nada más que el efecto en donde si nosotros tenemos una persona y a esa persona le damos una cantidad de glucosa por vía oral y a esa misma persona le colocamos esa misma cantidad de glucosa por la vía intravenosa, observaremos un incremento en la secreción de insulina en la persona que recibe la carga oral más que cuando se recibe la carga de glucosa intravenosa. Y este incremento de la secreción de insulina va relacionado a la producción intestinal de hormonas intestinales que se dirigen a la célula beta para magnificar la secreción de insulina. Entonces, este es un fenómeno anticipatorio, es decir, nuestro organismo de forma muy inteligente sabe cuándo vamos a comer y al generar estos hormonales favorece la secreción rápida de insulina, obviamente generando que la insulina pueda parear al incremento de la glucosa que sucede con los alimentos, reduciendo tanto la glucosa postprandial como la glucemia preprandial. En este lado ustedes pueden observar que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen este efecto incretina totalmente abolido o reducido. Es decir, vean la disrupción en la secreción de insulina después de la carga de glucosa por la vía oral comparado con la carga de glucosa por vía intravenosa. De tal manera que desde los principios de los 2000 se generaron medicamentos para tratar de incrementar este efecto incretina. El primer grupo de medicamentos que se produjo para este propósito fueron los inhibidores de DPP-4. Después del consumo de alimentos se generan estos hormonales intestinales como el GIP o GLP-1, que son hormonas que se dirigen hacia la célula beta del páncreas para generar una mayor secreción de insulina, la reducción de glucagón y generando un efecto total o neto de reducción de glucosa. Desafortunadamente, estos hormonales son rápidamente metabolizados tanto en el suero como en los tejidos por una enzima que es la enzima de hipertidilpeptidasa 4. Entonces, estos hormonales tienen una vida media de minutos, de 3 a 5 minutos. Y el primer grupo de fármacos que se desarrolló para bloquear o inhibir esta enzima fueron los inhibidores de DPP-4. Al inhibir de manera selectiva esta enzima, entonces se genera un mayor tiempo de vida media de estos hormonales, generando todavía mayor este fenómeno. Por lo tanto, estos medicamentos son efectivos para reducir tanto los niveles de glucemia postprandial como los niveles de glucemia preprandial. Fenómenos que han sido utilizados y por lo tanto son medicamentos que son parte del armamentario terapéutico para el manejo de diabetes. Otro de los cambios que mencionaba yo en términos de las guías de tratamiento es cómo ha habido este enfoque en la salud cardiovascular. Y este cambio ha sido generado por los resultados en los estudios de seguridad cardiovascular con los medicamentos antidiabéticos. Desde el 2007, todo medicamento nuevo para antidiabetes es sometido a un estudio de seguridad cardiovascular, en donde básicamente se incluye el paciente con diabetes y alto o muy alto riesgo cardiovascular. Un buen porcentaje de ellos son adultos mayores. Y entonces a estos pacientes se les da el medicamento, se compara con el placebo y se determina en el seguimiento del tratamiento si los pacientes presentaron un mayor riesgo de presentar eventos cardiovasculares con el medicamento. Y en ese sentido, les presentaré uno de los medicamentos que ha tenido la mayor evidencia
la evidencia más robusta en términos de estos estudios de desenlace cardiovascular es linagliptina. Linagliptina es uno de los miembros emblemáticos de la clase terapéutica de los inhibidores de DPP-4 y linagliptina ha sido sometido a 2 estudios de seguridad cardiovascular. De hecho, es el único medicamento que tiene 2 estudios de seguridad cardiovascular en su haber, de tal suerte que estos 2 estudios son estudios que son, a mi punto de vista, complementarios. De hecho, forman parte de un programa para determinar el riesgo cardiovascular que los pacientes con diabetes y alto riesgo cardiovascular tienen cuando se les administra linagliptina. Son el estudio Carmelina y el estudio Carolina. Carmelina es un estudio clínico doble ciego, aleatorizado, con placebo, en el que se les dio a los pacientes 5 miligramos de linagliptina comparado con el placebo, y básicamente lo que se quería ver era la incidencia en el seguimiento de un compuesto cardiovascular o TRES-MACE, que involucra la muerte cardiovascular, un infarto al miocardio no fatal y un evento vascular cerebral no fatal. Y básicamente lo que se quiere ver es, al término del seguimiento, a qué grupo de pacientes les va mejor. En este sentido, Carmelina reclutó pacientes con una duración media de diabetes de casi 15 años. Vemos que eran casi 60% de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida y, de forma muy interesante, más del 70% de ellos tenían enfermedad renal, es decir, una tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mililitros minuto. Tomemos en cuenta que esta es una población entonces de muy alto riesgo cardiovascular y renal. De hecho, 1/3 de esta población tenía tanto enfermedad cardiovascular como enfermedad renal. En este estudio, básicamente, como ustedes pueden ver, a lo largo del seguimiento de casi 4 años, no hubo una diferencia significativa en términos de la aparición de eventos del compuesto cardiovascular 3-MACE con linagliptina comparado con placebo. Para fines prácticos, este es un resultado que debe de ser considerado neutro en la esfera cardiovascular, por lo tanto es un medicamento que puede ser utilizado de forma segura en pacientes con alto riesgo cardiovascular. No le generará un beneficio cardiovascular, pero tampoco generará un deterioro en esa misma esfera. Por lo tanto, pues es un medicamento que, como he comentado, se debe considerar seguro en esta esfera. Ahora, y de manera interesante, cerca del 60% de la población de este estudio era de adultos mayores. Es decir, esto es algo que es importante porque una buena porción de nuestros pacientes, los que vemos en la práctica clínica, pues son pacientes de arriba de 65 años. Más de 1,000 pacientes de los que se habían reclutado tenían más de 75 años. De tal suerte que les mostraré un análisis de subgrupo en esta población de adultos mayores de más de 65 años, en donde aquellos pacientes que se restringen de los 65 a los 74 años de edad, pues realmente no tienen una diferencia en términos de los eventos cardiovasculares comparados con el placebo, y tampoco de manera significativa con lo que se observa en los pacientes de arriba de 75 años de edad. Incluso pareciera haber aquí una tendencia a la mejoría de los eventos cardiovasculares, no es una diferencia significativa. De tal suerte que en este contexto, incluso en esta población, en este análisis de subgrupos, se puede establecer la seguridad cardiovascular de linagliptina en este estudio. Ahora, si hacemos todavía un análisis más refinado en términos de la seguridad cardiovascular y renal, pues vemos que no hay diferencia mencionados en las personas de más de 75 años en términos de una diferencia significativa en términos del 3-MACE, de los desenlaces renales o incluso de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que fue analizado como un desenlace secundario. Entonces, pues para fines prácticos, con esta lámina les muestro que este es un medicamento que se puede considerar de forma totalmente segura, tanto en la esfera cardiovascular y renal, incluso en esta población, que era una población que, como mencionaba, era de alto riesgo cardiovascular y renal. Carolina es el estudio complementario a Carmelina, pero básicamente Carolina es un estudio igual clínico, doble ciego, multinacional, aleatorizado, controlado con placebo, en donde básicamente la diferencia es que se utilizó la linagliptina 5 miligramos, pero en vez de compararse con placebo, se comparó con un medicamento activo, que en este caso fue la sulfonilurea glimepirida. En ese sentido, la glimepirida fue titulada desde una dosis de 1 a 4 miligramos y se comparó al final del seguimiento igual los eventos cardiovasculares en el compuesto cardiovascular 3-MACE.
A diferencia de lo que vimos en Carmelina, en Carolina los pacientes tenían una duración de diabetes un poquito menor, es decir, eran pacientes de alrededor de una duración media de diabetes de 6 años. Tenían menos riesgo, menos enfermedad cardiovascular preexistente, era una población que no era tan avanzada o de tanto riesgo cardiovascular renal como Carmelina, pero sí es una población que vemos en la consulta, es decir, ¿cuántas veces hemos visto pacientes adultos mayores de 75 años en donde se les diagnostica en ese momento diabetes o pacientes de 80 años en los que se les diagnostica en ese momento diabetes por las cifras de glucemia? Ese grupo de población es probablemente el más representado en este segundo estudio de Carolina. Y en Carolina, pues si yo les pongo junto la imagen de Carmelina y Carolina, pues realmente es exactamente la misma. Es decir, se puede observar que hay una neutralidad en términos del desenlace primario de muerte del compuesto cardiovascular, tanto en Carmen, tanto con el uso de linagliptina como el uso de glimetilida, de tal manera que podemos decir que este es un resultado claramente neutro, confirmando que es un medicamento que es seguro en la esfera cardiovascular. Ahora, igual como vimos análisis de subgrupo en Carmelina, en el análisis de subgrupo de Carolina, igual lo podemos observar que no hay una diferencia significativa en el desenlace cardiovascular cuando se observa, cuando se limita a personas de 65 a 75 años o en aquellas personas de más de 75 años, ¿no? Veamos entonces, nuevamente, creo que esto es una evidencia robusta, evidencia sólida que confirma la seguridad cardiovascular de este medicamento en una vasta porción de pacientes, incluso pacientes de edad avanzada, desde pacientes de arriba de 65 años o pacientes todavía mayores arriba de 75 años. Pero como podríamos esperar en Carolina, como fue un estudio que se hizo de comparador activo con una sulfonilurea, que es un secretagogo de insulina, entonces pues la diferencia más importante fue la presencia de eventos de hipoglucemia, en donde claramente podemos observar que hay una diferencia entre cualquier evento hipoglucémico de casi 3 veces con el uso de la sulfonilurea comparado con lo que se utilizó de la linagliptina. De tal manera que pues, si nosotros tenemos una población con alto riesgo de hipoglucemia, pues esto claramente es evidencia que nos muestra qué medicamento podríamos utilizar, ¿no? Ahora, una vez que hemos establecido la seguridad cardiorrenal de este fármaco en específico, pues hablamos entonces en ese sentido de cuál es lo que tenemos en términos de eficacia terapéutica de esta clase de medicamentos, de los inhibidores de PP4, mencionaba que era una clase terapéutica que se puede utilizar como una alternativa para los pacientes de alto, muy alto riesgo cardiovascular en diabetes, como una opción terapéutica en aquellos que se busque maximizar la reducción de los niveles de glucosa, incluso en aquellos pacientes en los que se quiere evitar ganancia de peso. Como voy a mencionar más adelante, creo que es una opción terapéutica adecuada para personas de edad más avanzada y en realidad la reducción de glucosa o de hemoglobina glucosilada pues es una reducción intermedia que puede rondar desde 0.6 hasta cercano al 0.8% cuando se utiliza en monoterapia. Ahora, esta eficacia es independiente de la edad del paciente, es decir, la podemos observar en personas jóvenes, como también la podemos observar en personas de más de 75 años. Es decir, aquí tienen el grupo de pacientes de arriba de 65 a 74 años de edad y más de 75 años, en donde pues, ustedes observan que hay una eficacia terapéutica intermedia en la reducción de los niveles de hemoglobina glucosilada cuando se utiliza el medicamento en monoterapia, que como ustedes seguramente lo estarán de acuerdo, una gran cantidad de pacientes no pueden utilizar el medicamento en monoterapia, pero otro gran porcentaje de ellos requerirá el tratamiento de combinación. Pero creo que donde se hace un poco la diferenciación, y sobre todo con algunos medicamentos como sulfonilureas, pues es el riesgo de hipoglucemia, ¿no? Si vemos, por ejemplo, un análisis
de cuál es el riesgo de hipoglucemia estratificado por diferentes grupos de edades, podemos observar cómo el riesgo de hipoglucemia en personas de menos de 65 años es cercana al 30% y no es un riesgo muy diferente de lo que se observa en personas arriba de 65 años hasta personas de arriba de 80 años. Incluso tampoco es un riesgo importante en términos de los eventos que consideramos de hipoglucemia grado 3 o hipoglucemia grave, de tal suerte que pues creo que nuevamente, o sea, esta es una de las ventajas importantes que tiene esta clase terapéutica, este grupo de medicamentos que me parece particularmente atractiva para el tipo de poblaciones que ustedes revisan de forma constante. Otra de las preguntas comunes y frecuentes es eso, pero pues además no nada más quiero utilizar un medicamento que sea útil, que me reduzca los niveles de glucosa, que me dé menos lata posible en términos de eventos adversos, pero también que sea duradero. Es decir, cuántas veces hemos utilizado un medicamento que después pierde su eficacia. En este caso les muestro la evidencia de linagliptina de casi 2 años de tratamiento, en donde, pues, si bien es una eficacia intermedia, esta eficacia se mantiene a lo largo del tiempo, lo cual es útil para una buena cantidad de pacientes para no tener que estar haciendo cambios constantes que generan luego dificultades para el apego al tratamiento. Ahora, una perla importante es que pues este grupo de medicamentos y específicamente linagliptina puede ser utilizado en pacientes que tienen un nivel de hemoglobina glucosal relativamente alta, es decir, aquí veamos la diferencia de cómo se reducen los niveles de hemoglobina glucosilada de acuerdo al nivel de hemoglobina glucosilada basal en el que se inició el tratamiento, es decir, veamos cómo la reducción de hemoglobina glucosilada es más modesta en personas que tienen una hemoglobina glucosilada de menos de 7.5, es decir, que estaban mejor controlados, comparado con aquellos pacientes que estaban más descontrolados, una hemoglobina glucosilada arriba de 9, en donde la reducción porcentual de hemoglobina glucosilada puede ser hasta de 1%. Entonces, en este grupo de pacientes que tengan ese nivel de hemoglobina glucosilada y ustedes agreguen el medicamento, puede seguramente lograr unos niveles de hemoglobina glucosilada todavía más reducida, ¿no? Pero mencionaba pues que un vasto porcentaje de nuestros pacientes reciben tratamiento de combinación, porque fisiopatológicamente es lo que tiene mayor sentido. Es decir, mencionaba que hay múltiples vías terapéuticas, múltiples vías o mecanismos que generan hiperglucemia y que controlar uno, pues seguramente no será suficiente a largo plazo para reducir o para mantener el control glucémico, de tal suerte que un buen porcentaje de nuestros pacientes requieren esta combinación terapéutica. Si vemos los lineamientos de la Asociación Americana de Diabetes o la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, se sugiere que la combinación terapéutica sea utilizada en aquellos pacientes en los que tienen una hemoglobina glucosilada arriba del 1.5% de la meta que cada uno establece para cada paciente en específico, de tal manera que hay un buen porcentaje de nuestros pacientes que van a requerir tratamiento combinación de manera inicial. Y en estas terapias de combinación, sobre todo una de las terapias de combinación más utilizadas y más seguras, como puede ser la de metformina con linagliptina en una dosis adecuada de 1000 miligramos cada 12 horas, de metformina con una dosis adecuada de linagliptina de 5 miligramos al día, se puede observar una reducción casi hasta el 4% cuando el paciente tiene una hemoglobina glucosilada basal más alta, ¿no? Entonces, nuevamente, es una posibilidad de utilizar el tratamiento de combinación y obtener beneficios terapéuticos. Ahora, una de las combinaciones que seguramente ustedes estarán considerando, pues es la combinación de medicamentos como linagliptina, inhibidor de DPP4 más inhibidores de SGLT2. Su población de pacientes seguramente tiene un alto riesgo cardiovascular. Y esta población de alto riesgo cardiovascular, es muy probable que ustedes estén tentados a utilizar estos medicamentos que tienen estos beneficios cardiovasculares, como pueden ser los inhibidores de SGLT2 o los análogos del receptor de GLP-1. Cuando se utiliza una combinación terapéutica de linagliptina y empagliflozina, es una combinación terapéutica que puede ser bastante efectiva para reducir los niveles de hemoglobina glucosilada cuando los niveles de hemoglobina glucosilada basal son más altos. O sea, pueden haber una reducción hasta de casi el 2% agregado al beneficio cardiovascular y renal e incluso de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca que se genera con la adición del inhibidor del SGLT2.
En ese contexto, pues la inhibición del inhibidor del CGLT2 y en esta población en específico tendrá que ser discutido, ¿no? Tendríamos que discutir cuál es el beneficio. Sobre todo, creo que el grupo de pacientes que se beneficia en mayor medida es aquellos pacientes que habíamos categorizado como pacientes saludables que tengan una esperanza de vida prolongada y donde creamos que su riesgo cardiovascular es alto. Creo que esa es una población que se beneficia claramente y donde habrá que considerar y evaluar las ventajas y desventajas en otros grupos de poblaciones. Ahora, la combinación con insulina es una combinación muy utilizada y en donde para fines prácticos, si ustedes añaden linagliptina al tratamiento con insulina, habrá todavía un beneficio de reducción de hemoglobina glucosilada sin un incremento en la incidencia de eventos de hipoglucemia. Ese es uno de los aspectos que siempre que agregamos una terapia con insulina debemos de considerar, y más en la población de adultos mayores, en donde lo que queremos evitar es eventos de hipoglucemia recurrente. Y de tal manera que entonces aquí tendríamos que considerar si al añadir un medicamento tendríamos que hacer la reducción de la dosis de insulina basal o si el paciente está utilizando un esquema de terapia de insulina más intensivo, tendríamos que hacer la desintensificación del tratamiento, etc. De tal manera que esta lámina reduce de forma general pues, los beneficios que tiene este medicamento en específico, tanto en monoterapia como en las combinaciones con los diferentes grupos de medicamentos, desde metformina, sulfonilureas, insulina, etc. Ahora, creo que donde nuevamente pues, este medicamento creo que destaca pues es en el hecho de dos grupos de pacientes que seguramente ustedes tienen en su consulta, que es pacientes que son adultos mayores, pero que además tienen comorbilidades como enfermedad renal y como disfunción hepática. La linagliptina es uno de los pocos medicamentos que puede utilizarse en pacientes con diabetes que tienen disfunción hepática, tanto leve, moderada o grave. Aquí podemos observar cómo las concentraciones séricas del medicamento, la exposición del medicamento no es diferente en pacientes que tienen función hepática sana, función hepática normal, comparados con aquellos pacientes que tienen una disfunción hepática totalmente deteriorada, pacientes con una reserva hepática Child-C, por ejemplo, ¿no? De tal manera que esta es una opción terapéutica para esos pacientes que luego son un dolor de cabeza por la gran variabilidad en términos de sus niveles de glucosa. Agregado a eso, les muestro, por ejemplo, en este análisis retrospectivo de 17 estudios controlados con placebo, en donde se utilizó linagliptina comparado con el placebo, y aquí básicamente la idea es observar cómo hay una disminución de la hemoglobina glucosilada en aquellos pacientes que no tienen problemas hepáticos, ¿no? Como ya hemos visto, pero en aquellos pacientes que sí tienen trastornos hepáticos de base o problemas hepatocelulares, aquí vemos cómo la eficacia terapéutica es prácticamente la misma. En este análisis de estos estudios controlados, el 25% de los pacientes incluidos en este análisis eran más de 65 años de edad y no hubo diferencia significativa, no hubo interacciones incluso por edades, cuando se estratificó por edades de los participantes, de tal manera que incluso el paciente con adulto mayor que tiene algún grado de disfunción hepática, que tiene diabetes, se puede utilizar este medicamento. Entonces es un medicamento que está aceptado para utilizarse en este grupo de pacientes y no es necesaria el ajuste de la dosificación. Por otro lado, el otro grupo de pacientes pues es el paciente con enfermedad renal. Nuevamente, si vemos, por ejemplo, en esta lámina donde vemos los diferentes grados de disfunción renal hasta el grado de la enfermedad renal crónica terminal en sustitución renal o en terapia de sustitución renal, vemos cómo hay una gran cantidad de medicamentos en donde pues está contraindicado el uso del medicamento o incluso donde se debe de hacer el ajuste de la dosificación, ¿no? Como gran parte de los medicamentos de los DPP-4 en donde como sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, alogliptina, donde se requiere un ajuste terapéutico. En ese sentido, linagliptina es el único medicamento dentro de toda la clase terapéutica que puede ser utilizado a lo largo de todo el nivel o los grados de disfunción renal, hasta incluso en enfermedad renal crónica terminal. ¿Por qué? Porque es un medicamento que tiene un metabolismo primordialmente biliar. Más del 98% del medicamento se elimina por vía biliar. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer un ajuste terapéutico y el paciente se le puede dar la dosis usual de 5 miligramos al día sin tener mayor riesgo además de hipoglucemias.
Y el motivo de eso es porque no hay un incremento de la exposición del medicamento en las concentraciones séricas, comparado con aquellas personas que tienen una tasa de filtrado glomerular normal, incluso en aquellas personas que tienen una enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Como sí sucede con los otros miembros de la clase, como sitagliptina, Saxa o Gilda, donde sí hay un aumento cada vez mayor de las concentraciones séricas conforme se deteriora la función del riñón. Ahora, creo que había comentado en los diferentes análisis de los estudios de seguridad cardiorrenal que el medicamento es seguro en la esfera renal, y en este análisis todavía les muestro más, dependiendo del tipo de desenlace renal, desde desenlaces renales compuestos, ¿no? Como pueden ser el desenlace de enfermedad renal crónica terminal, la duplicación de creatinina, la progresión de la albuminuria, a cuando lo vemos de forma explícita como muerte renal o progresión de enfermedad renal crónica terminal o la progresión de albuminuria, en donde básicamente vemos que ninguno de estos desenlaces el medicamento genera un efecto desfavorable, de tal suerte que incluso hasta una ligera tendencia a la mejoría en términos de la progresión de la albuminuria. Por lo tanto, pues es un medicamento que puede considerarse seguro en la esfera renal. Y tomemos en consideración que pues es un medicamento que, a pesar de que se utilice en pacientes que tengan disfunción renal grave, la eficacia se mantendrá, ¿no? La eficacia que ya hemos comentado de 0.6 a 0.8 y con una reducción de los eventos de hipoglucemia. La total que, pues, en este sentido, creo que quiero resumir en estas últimas dos láminas, pues, cuáles son algunos de los aspectos relacionados a este medicamento y que creo que los hacen, pues, bastante atractivos para el grupo de pacientes que ustedes ven de manera constante. En ese contexto, pues, dentro de esta clase terapéutica, la linagliptina es un medicamento que mejora la hemoglobina glicosilada, es un medicamento que tiene pues evidencia sólida en los estudios de seguridad cardiovascular, seguridad renal. Es un medicamento que puede ser utilizado siempre en una misma dosis de 5 miligramos al día cuando se utiliza en la monoterapia, se utiliza una vez al día de 5 miligramos cuando se utiliza en una terapia combinada con medicamento como metformina, se utiliza dos veces al día combinado con la dosis de metformina. Es un medicamento que tiene un muy bajo riesgo de hipoglucemia, por lo tanto es un medicamento que se puede conseguir y además es un medicamento que tiene seguridad cardiorrenal. Por lo tanto, pues creo que es un medicamento que puede ser utilizado para el control crónico de nuestros pacientes, puede ser utilizado en los diferentes grupos de pacientes, en esa población tan heterogénea de pacientes adultos mayores, desde los pacientes saludables a los pacientes que se consideren más frágiles. ¿Por qué? Porque es un medicamento que puede, además, por la posibilidad de utilizarlo con diferentes medicamentos, generar una buena respuesta en términos de los niveles de glucosa. Así que, pues, quiero nuevamente establecer que, pues, este es un medicamento útil para la población de pacientes que ustedes ven y que creo que lo pudieran considerar como una alternativa terapéutica para una buena porción de ellos. Y quiero con esto concluir, pues mencionando cómo la diabetes pues es un problema de salud pública mundial, cómo ustedes están expuestos a ello porque el 30% de la población mundial con diabetes tiene más de 65 años. La diabetes claramente aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, hipoglucemia en adultos mayores, como el manejo individualizado en diabetes es clave, ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo ustedes en específico, porque la población que ustedes ven es muy heterogénea en términos de la complejidad. O sea, hay pacientes que ustedes ven muy relativamente saludables y pacientes que tienen una gran cantidad de comorbilidades, de tal suerte que este manejo individualizado creo que es el aspecto ustedes que tendrían que irse guiando. Las guías actuales en tratamiento subrayan la importancia de la seguridad cardiorrenal en el tratamiento de diabetes y les he mostrado cómo hay medicamentos que tienen beneficios cardiovasculares, pero también medicamentos que pueden ser utilizados de forma segura. Dentro de estos, pues los niveles de DPP-4, incluyendo linagliptina, son medicamentos que tienen seguridad cardiovascular. Linagliptina en específico, pues les mencionaba, y tiene una evidencia muy sólida a lo largo de los dos estudios de seguridad cardiovascular. Y pues creo que además
les dejaría el mensaje de para un gran porcentaje de los pacientes que ustedes ven es un medicamento que creo que se considera eficaz, es seguro, es relativamente flexible, puede utilizarse para incluso simplificar o desintensificar el tratamiento y que puede ser utilizado en una gran población de pacientes, incluso aquellos pacientes que tengan comorbilidades importantes como la falla hepática o la falla renal. Y con esto pues quiero darles las gracias por su invitación, por su atención y nuevamente felicitar a todos los residentes que salen y a los residentes que comienzan y a todos los profesores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gótez. Perfecto. Fue una charla concurrida, tuvimos aproximadamente 420 personas conectadas al mismo tiempo. ¿Existen algunas preguntas? Humberto, ¿tienes algunas? Sí, tenemos algunas preguntas, doctor, y como dijo la doctora, sí, tuvimos una muy buena audiencia. Dice que en pacientes frágiles o con fragilidad, ¿qué perfil de seguridad tiene linagliptina? Gracias por la pregunta. Y creo que este es un área de oportunidad, porque me refiero a que no nada más los niveles de DPP4, sino que en general los estudios que tenemos en población de pacientes frágiles no son lo suficientes. Es decir, los inhibidores de DPP4 en forma genérica, como la clase, hay análisis tanto con vildagliptina, con linagliptina, que incluso generan algunos parámetros de mejoría, por ejemplo, en términos de sarcopenia. Sé que no es lo mismo, pero pudiera ser utilizado como un subrogado en términos de esa fragilidad. Tomemos en consideración que ha habido digamos, pues hay cierta discusión en el contexto de cuál es el impacto que tengan las terapias antidiabéticas en el contexto de la fragilidad, pero ese es un área que todavía está en desarrollo. La mayoría de los estudios tienen, de los que por lo menos tengo conocimiento, no tienen desenlaces que son clínicos o desenlaces duros, sino que la mayoría son tipos subrogados, ¿no? Entonces, pues eso hay que tomarlo con cierta cuidado. Bien. Sí, efectivamente, de todos modos, esta revisión sí la hemos hecho antes, previamente. Los DPP4 son fármacos seguros, no solamente en la cuestión cardiovascular, sino también en la cuestión de hipotensión, de hipoglucemia y lo que ya comentó bastante. Entonces creo que es una muy buena opción en pacientes frágiles. Otra pregunta, doctor. Muchas felicitaciones por su plática en el chat. Gracias. Y comenta de qué opinión tiene sobre la finirenona o finirenona, enfermedad renal crónica, pero no sé si dejemos el tema o cómo ve. Hay otras preguntas. Digamos, yo rápido un comentario, es uno de las alternativas terapéuticas que tenemos ya en la actualidad para el manejo de enfermedad renal crónica en lo que a mí concierne en el área asociada a diabetes, que creo que puede ser una de las alternativas terapéuticas utilizadas, ¿no? Como una segunda línea incluso después de la utilización de las primeras líneas terapéuticas que todos conocemos, como los inhibidores de enzima convertidora en angiotensina, los bloqueadores del receptor de angiotensina y ahora de los inhibidores de SGLT2, ¿no? Bien. Aquí sí le vamos a pedir una pregunta muy interesante de Efren y nos dice, la eficacia en el control glucémico en el adulto mayor frágil con enfermedad renal crónica y factores de riesgo cardiovascular, ¿es mejor utilizar un inhibidor de PP4 o un SGLT2? Qué buena pregunta. Yo creo que aquí estamos y no podría dar una respuesta tajante, porque creo que aquí estamos en el punto a lo que mencionaba de la individualización terapéutica. Si vemos, por ejemplo, si lo que queremos es, por ejemplo, tenemos un paciente donde tenemos probablemente una expectativa relativamente prolongada de vida
pero que tiene enfermedad cardiovascular establecida, pero que no está todavía bien en general. Creo que la ventaja me parece pues que es necesario que el paciente esté utilizando una de las terapias que le da el beneficio cardiovascular, ¿no? Como un inhibidor de SGLT2, un análogo del receptor de GLP-1. Pero y el riesgo, pues creo que tendría que ser más evaluado para pacientes de edad más avanzada. Y me explico por qué. Ciertamente que no, si tenemos un paciente de edad de arriba de 75 años, enfermedad, hiperplasia prostática benigna, infecciones de vías urinarias recurrentes, infecciones genitales, pues pudiera no ser la mejor opción. Ciertamente le podemos dar el medicamento para el beneficio cardiovascular, pero hay que considerar cada paciente en específico, ¿no? O sea, seguramente ustedes, más que yo, ven pacientes con infecciones de vías urinarias recurrentes, ven pacientes con posiblemente son pacientes que no están tan bien atendidos y que estén pudiendo tomar líquidos, cuál es el riesgo que pueda tener esos pacientes con el riesgo de hipotensión o deshidratación, que si bien parece ser muy bajo con cualquier inhibidor de SGLT2 en esa población en específico, pues creo que todavía la evidencia no es tan óptima, ¿no? Entonces, nuevamente, pues ahí hay que tomar en consideración. Y si ya uno decide, porque el beneficio creemos que le queremos impactar el beneficio cardiovascular, entonces, y tiene enfermedad renal crónica, ahí hay que tomar en consideración que muy probablemente lo que yo haría sería, le daría la dosis más baja posible del inhibidor de SGLT2, o sea, estamos hablando, por ejemplo, 10 miligramos de empagliflozina, que es la dosis que es efectiva y tiene beneficio cardiovascular, porque ya para que haya efecto hipoglucémico, con el SGLT2 se necesitan nefronas funcionantes. Entonces, mientras menos tasa de filtrado glomerular haya, ya habrá menos efectividad en términos de reducción de glucosa. Entonces, esa ya en realidad no debería de ser nuestra meta. O sea, el uso de ese medicamento, pues ya más bien lo utilizamos por el beneficio cardiovascular. Entonces, si la enfermedad renal crónica, que vamos a decir, el doctor referente tiene su paciente y tiene una tasa de filtrado glomerular de 45, menos de 50, híjole, pues ya el beneficio que pueda tener de baja de glucosa con el medicamento, con el SGLT2 es poco. Habrá más beneficio cardiovascular, por supuesto. Entonces, por eso digo, habrá que sopesar. Y lo dijo muy bien, doctor. Aquí voy a complementarlo y esto es ya con el perfil del geriatra. De hecho, en la guía de práctica clínica de diabetes en adulto mayor frágil que realizamos, precisamente hicimos esa pregunta, Pico, y resultó que sí, la fragilidad predispone más a hipotensión ortostática, a disminución en la inmunidad y entonces, por lo tanto, más a infecciones, por supuesto, genitales y urinarias. Y precisamente aquí combinan las dos cosas, enfermedad renal crónica y fragilidad, que es la pregunta. Y bien lo comentó, los ISGLT2 requieren nefrona, requieren función renal. Menos de 30 hay que quitarlos porque solamente servirá para el corazón, pero no para el riñón. Pero entre 45 y 30 el beneficio es mínimo y hay que bajar las dosis. Entonces, bien lo dijo, hay que individualizar y esto es lo que hacemos en geriatría, siempre individualizamos, siempre estamos ajustando el tratamiento, vemos si puede haber riesgo de caídas, entonces el DPP-4 es una opción. Si hay infección crónica de vía urinaria o recurrente, de plano no lo utilizamos. Y esto lo vemos, este es un tip que le pasamos ahora a los geriatras, a usted como endocrinólogo. Venga. Siempre preguntamos o debemos de preguntar sobre infecciones de vía urinaria recurrente e hipotensión, porque aunque los estudios nos digan que es un porcentaje bajo, le decimos en la experiencia personal y en lo que hemos comentado geriatras cuando nos reunimos en los congresos, dice, oye, ¿cómo te va con esto? Y dice, ¿sabes qué? De 5 pacientes, 1, la vía urinaria, durante el año me tuvo una infección severa y algunos hasta sepsis, porque sí depende mucho del aseo genital. Entonces es importante cuidar esa etapa. Y creo que complementamos esta pregunta, ¿sí? Pero y yo agregaría en ese contexto que seguramente si ustedes tienen pacientes que tengan un mayor deterioro funcional, pacientes que necesiten ser constantemente atendidos, recordemos que pues lo que va a suceder con el SGLT2 es que el paciente va a orinar glucosa. Entonces ustedes chequen
cualquier examen general de orina con SGLT2 y siempre habrá una cantidad de glucosa elevada. Si es un paciente que tiene un apoyo no tan adecuado y el paciente está constantemente con orina en el área genital, el riesgo se incrementa de infecciones genitales, que eso sí está claramente elevado en todos los grupos de pacientes con SGLT2, ¿no? Entonces, pues nuevamente, o sea, creo que usted, doctor, menciona puntos muy importantes y que creo que si bien no están establecidos en las guías, pues hay que siempre nosotros tener nuestro juicio para poder decidir qué opción es la más adecuada. Muy bien. Y por último, doctor, una pregunta que nos hace el doctor Villalobos. Se caracteriza siempre por preguntas buenas, a veces un poco complicadas, así que ahí menciona que hay algunos grupos de trabajo de diabetes y fragilidad. De hecho, se está relacionando cada vez más la diabetes como un precursor de fragilidad en etapas tempranas de la diabetes. Y esta fragilidad la dividen y dan recomendaciones que, por ejemplo, para la fragilidad en leve, se utilice en los pacientes un GLP-1 con controles estrictos en hemoglobina glucosilada. Sí, para pacientes con un grado de fragilidad severa, donde la hemoglobina glucosilada con las nuevas guías es más laxa y podemos irnos hasta 8 en algunos casos, y el riesgo de hipoglucemia toma más relevancia. ¿Qué opinión tiene de esta distinción para este tipo de pacientes donde toman en cuenta la fragilidad y los controles glucémicos con también el tratamiento que pudiera beneficiarse más? Sí, o sea, yo, como tal, si uno ve, por ejemplo, las guías en diabetes que han habido desde hace muchos años, ustedes encontrarán pues una gráfica en donde pues justamente no se pone la palabra fragilidad como tal, pero sí se coloca como uno de los factores más importantes a considerar para las metas terapéuticas, de tal manera que debe de ser uno de los factores, pues creo que más importantes para poder evaluar y decidir hacia qué meta vamos a lograr. Las metas, por ejemplo, si decimos, bueno, pues el paciente es menos frágil, ¿no? O sea, tiene una fragilidad leve, entonces puede recibir un medicamento más intensivo, ¿no? Más eficaz en términos de reducción de hemoglobina glucosilada como un análogo de GLT2, perdónenme, de receptor de GLP-1. Por supuesto que sí, por supuesto que podría recibirlo, o sea, podría utilizarlo mientras que el paciente pueda tolerar, ¿no es cierto? O sea, mientras que el paciente lo pueda costear, lo pueda tolerar, es un grupo, una clase que le va a ayudar bastante porque además tiene beneficio cardiovascular, ¿no? Y obviamente, pues tiene esa opción de que si el paciente ya ha tenido, es de muy alto riesgo cardiovascular, pues qué mejor, ¿no? Ahora, si uno considera que es un paciente muy frágil, ¿no? Ya dentro de los pacientes con mayor fragilidad, pues entonces claramente tendríamos que buscar terapias que sean las más simples, las más fáciles de poder utilizar a largo plazo, tratar de que sean medicamentos efectivos, que tengan menos riesgo. Entonces, pues claramente depende del grupo de paciente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y creo que respondimos las preguntas, seguro porque fue muy amplia su explicación, con mucha evidencia, lo cual nos agrada en la área de geriatría. Y bueno, le agradecemos mucho su participación. Agradecemos también a los 420 geriatras que se conectaron. Doctora Gisela, ¿quiere cerrar, por favor? Y pues yo agradezco al ponente y a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Medina. Muchas gracias, doctor José. Fue una charla bastante agradable. Le agradecemos de verdad su participación con nosotros y esperemos volver a coincidir en otro momento. ¿Algún punto Claro que para sí, doctor. finalizar, doctor? No, digamos que yo nuevamente les agradezco mucho la invitación. Este intercambio multidisciplinario es clave. A mí me encantaría tener a alguno de ustedes aquí en mi consultorio de forma regular, y creo que pues mientras más podamos enriquecernos entre áreas, mucho mejor. Y muchas gracias. Pues Gracias a muchas gracias ustedes. a ambos. Continuaremos la próxima semana. La próxima semana
veremos caídas en el adulto mayor con diabetes, con la doctora Anabel Marín Tinoco, y los esperamos puntuales para podernos conectar nuevamente. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, gracias.